porcentaje, porque a veces se presenta la cantidad del principio activo, se presenta como un porcentaje, o bien se indica la cantidad de un excipiente en términos de porcentaje. El término porcentaje es identificado por el símbolo este que tenemos aquí. Inmediatamente ustedes ven este símbolo, ustedes lo relacionan con porcentaje, que significa por ciento o en un ciento. Entonces, al ver este símbolo, ya a ustedes les viene en mente porcentaje. Y cuando hablamos de porcentaje, ustedes en su mente siempre deben tener presente el número 100. El porcentaje puede ser expresado como una razón representado como una fracción decimal. Por ejemplo, si decimos 50%, significa 50 partes en 100 partes de la misma clase, y puede ser representado como, en su forma de fracción, como 50 sobre 100, o si no, en su forma decimal como 0,50. El porcentaje es una expresión abstracta y como tal puede ser aplicado a cualquier cosa. El porcentaje, vuelvo a repetirle, es una parte esencial de los cálculos farmacéuticos, ya que en la práctica farmacéutica frecuentemente se utiliza la expresión de concentración bajo esta forma. El término porcentaje se puede aplicar a soluciones y a otras preparaciones líquidas. Por ejemplo, mezcla, lociones, suspensiones, expresada en 100 partes. Entonces, lo que queremos que tener presente, que hablamos de porcentaje, siempre vamos a tener presente 100, el número 100. La expresión de porcentaje en farmacia se puede expresar de diferentes formas. Estas son las maneras como se expresa el porcentaje. Son 3 formas. El porcentaje peso en volumen, PV, porcentaje volumen, VV, porcentaje peso, PP. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno de estos porcentajes? ¿Qué implica? Un porcentaje peso en volumen implica que es el número de gramos de un componente, en 100 mililitros de solución o preparación líquida. Usualmente el vehículo que se utiliza en estas preparaciones es agua, pero también se puede utilizar otros solventes como alcohol, jarabe simple, etc. El porcentaje VV, volumen, expresa el número de mililitros de un componente en 100 mililitros de solución o preparación final. Y por último, el porcentaje PP, que significa peso en peso, expresa el número de gramos de un componente, ya sea el soluto, ya sea un excipiente, ya sea un principio activo, ingrediente activo, como ustedes le quieran llamar, en 100 gramos de solución o preparación final. Observen que aquí estamos hablando de porcentaje PP y decimos que puede ser también expresado para preparaciones líquidas, no solamente para sólidos, sino también se puede expresar un porcentaje PP para una solución. Ahora bien, ya nosotros presentamos el calificativo de esto, PP, PV, VV. Ahora bien, si ustedes se encuentran, por ejemplo, en términos porcentajes sin calificación, o sea, sin decir si es peso, volumen, etcétera, para mezclas de sólidos y semisólidos, usualmente se trata de un porcentaje de peso en peso. En el caso de las soluciones, suspensiones de sólido en líquido, usualmente es un porcentaje PV, o sea, peso-volumen. Por otro lado, para soluciones de líquido en líquido, estaríamos hablando pues de un porcentaje VV general, por lo general. Y para soluciones de gases en líquido, estaríamos hablando de porcentaje PV. Al hablar de porcentaje, también es importante que tengamos presente
el tipo de porcentaje miligramos por ciento, el término miligramos por ciento. El miligramo por ciento es un tipo de porcentaje, pero en este caso se trata de miligramos que hay en 100 mililitros de preparación o solución. Esta expresión comúnmente se utiliza para expresar la concentración de algún fármaco en los fluidos biológicos, como por ejemplo la sangre. Hay otra manera también de expresar, ya hemos visto que las concentraciones de las preparaciones las podemos expresar en términos de porcentaje, miligramos por ciento, pero hay otra manera que se suele utilizar cuando el soluto, o el principio activo o el ingrediente activo se encuentra en una cantidad sumamente baja, y esa manera sería parte por millón. Entonces, parte por millón, cuando ustedes ven ppm, significa parte por millón. La parte por millón significa el número de partes de un componente soluto, principio activo, que hay en 1 millón de partes de la preparación. Ahora bien, aquí tenemos una expresión de 6 partes por millón. ¿Qué quiere decir 6 partes por millón? Que hay 6 partes de soluto, 6 gramos de soluto en 1 millón de partes de la preparación. Ahora, yo quiero que ustedes me digan rápidamente si 6 partes por millón corresponde a un porcentaje de 0,006%. Jóvenes, libreta, calculadora. Sí, a ver, ¿quién fue? Juan. Juan Q, perfecto. Entonces, muy bien, 6 partes por millón es cierto, corresponde a 0,06%. Entonces es importante que ustedes conozcan indistintamente de la manera de expresar un porcentaje, la forma de pasar a otra expresión de concentración. Vamos a hablar, hace un momento indicábamos los 3 tipos de porcentajes: peso en volumen, volumen en volumen y peso en peso. Vamos a iniciar con el porcentaje peso en volumen. Debemos convertir, esto es importante para hablar del porcentaje, debemos convertir todos los pesos de los componentes en gramos. Cuando vamos a hacer este cálculo, los componentes los pasamos a gramos, o sea, los solutos, principios activos, y los volúmenes en mililitros antes de expresar la concentración de porcentaje. Así tenemos, por ejemplo, si 1 gramo de un componente, principio activo, soluto, en 100 mililitros de solución, si tenemos 1 gramo en 100 mililitros de solución, la forma de expresarlo de forma de porcentaje sería 1% y entre paréntesis PV para indicar cómo se está presentando la materia prima o cómo nosotros la determinamos. Esta expresión denota que 1 gramo de soluto está disuelto en 100 mililitros de solución. Es importante que tengamos presente lo que es la gravedad específica. Jóvenes, la gravedad específica del agua es 1. Entonces, si estamos hablando de 100 mililitros de agua, debemos rápidamente tener presente que 100 mililitros de agua pesa 100 gramos de agua. O sea que 100 mililitros de agua es 100 gramos de agua. Esto de la gravedad específica es importante para los cálculos, porque por medio de la gravedad específica nosotros podemos pasar una cantidad que se presenta en peso, la podemos pasar a volumen y viceversa. Y debemos recordar que la gravedad específica, como lo vamos a ver posteriormente, tiene igual valor numérico que la densidad de una sustancia. Recordemos ustedes de su clase de secundaria y de primaria que la densidad es igual a la masa sobre el volumen.
Y que en el caso de la densidad tenemos unidades, pero en el caso de la gravedad específica no hay unidad, es un número sin unidad. Ahora vamos a ver los cálculos que podemos realizar con porcentaje. Cuando hablamos de los tres tipos de porcentaje, también yo puedo indicar que tenemos tres tipos de cálculos que podemos determinar. El primer tipo de cálculo que se pueden hacer es cuando necesitamos determinar el porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene la preparación? El otro cálculo que podemos hacer, en segundo lugar, es determinar la cantidad de soluto en una preparación, ¿no? Y finalmente, el tercer tipo de cálculo que podemos realizar con el término de porcentaje es determinar la cantidad total de la preparación. Entonces, vamos a verlo inmediatamente. Vamos a ver el primer caso donde nosotros tenemos que determinar el peso del ingrediente activo o soluto en un volumen dado y con un porcentaje dado. Es decir, me están dando el porcentaje y me están dando la cantidad de la preparación. Entonces yo tengo que saber o tengo que buscar el peso del ingrediente activo. En este caso, nosotros podemos multiplicar. O sea, esta es una forma metódica de hacerlo. Recuerden, jóvenes, que aquí en el curso nosotros estamos trabajando para iniciar ustedes como estudiantes de primer año tenemos que ser bastante metódicos. Entonces estamos utilizando los procedimientos de razón y proporción, análisis dimensional y ecuaciones y ciertas técnicas metódicas como las que vamos a mencionar ahora. Esto no implica que son la única manera de resolver los problemas que se le van a presentar en su práctica profesional. Existen otras formas. Sin embargo, a este nivel vamos a reforzar estas que estamos dando en la clase de teoría. Esta es una manera metódica. Simplemente vamos a multiplicar el número de mililitros que se requieren por el porcentaje expresado en su forma decimal y simplemente para obtener el número de gramos de soluto componente solución o preparación líquida. Entonces vamos a ver con un ejemplo. ¿Cuántos gramos de dextrosa son requeridos para preparar 4.000 mililitros de una solución de dextrosa al 5%? Jóvenes, calculadora, me van dando sus respuestas. A ver, Abraham, Alba, Alejandra, Ana, Alonso, Ana Solís, Angie. Tratemos de hacer esto un poquito rápido para que aprovechemos el tiempo, que ya por lo menos llevamos ya 20 minutos. 200 gramos. 200 gramos, ok, muy bien. 4.000 mililitros, acuérdense que esto es una solución de dextrosa en agua. Entonces, 4.000 mililitros es 4.000 gramos porque el agua tiene una gravedad específica de 1. El porcentaje en su forma decimal significa de un 5% implica 0,05 porque lo dividimos entre 100. Entonces simplemente eso me da 200 gramos de dextrosa. Con 200 gramos de dextrosa y yo lo llevo a 4.000 mililitros, yo tengo una solución de dextrosa al 5% peso volumen. Vuelvo a repetir, lo podemos hacer por análisis dimensional y aquí tenemos el procedimiento por análisis dimensional que todos conocen. 5% peso volumen implica que hay 5 gramos de sacarosa en 100 mililitros de solución. Quiero hacer 4.000 mililitros, se me van los mililitros y me da 200 gramos. Ahora, chicos, también podemos realizar estos problemas por medio de esta ecuación.
esta ecuación también es importante que se la aprendan. Es una ecuación sumamente sencilla. Estamos hablando de porcentaje de peso en peso. Porcentaje de peso volumen es igual a la cantidad del principio activo o del componente en gramos entre el volumen de la preparación en mililitros y lo multiplicamos por 100. Y obviamente que el resultado le debe dar igual. Así que el que quiere trabajar con la fórmula, el que quiere trabajar por análisis o por razón y proporción o de una manera metódica lo puede hacer. Lo importante es que justifiquen los cálculos, que en el taller ustedes pongan de dónde salen, porque no es que van a decir arbitrariamente me da esto. Nosotros tenemos que justificar evidenciar los resultados. Entonces eso me debe dar igual. Vamos con otro problema. ¿Cuántos gramos de permanganato de potasio son requeridos para la preparación de la siguiente prescripción? Aquí la tenemos. Permanganato de potasio 0,02%. Agua purificada. ¿Qué significa AD? Añadir. Agregar. ¿Cómo? Agregar. No. AD, de acuerdo a la abreviatura, significa hasta, o sea, agua purificada hasta 250. O sea, AD es como si fuese cantidad suficiente para. Entonces, acuérdense que en un taller señalamos que si en una prescripción no aparece la unidad y si esto es líquido, esto sería ¿qué? Esto sería, si es líquido, mililitro. y si es sólido es Gramo. gramo. Ok, hagan el cálculo, pues. Jóvenes, recuerden que el tiempo es valioso. Estamos trabajando aquí, algunos están pagando data por su para estar aquí, así que debemos aprovecharlo. Traten de trabajar rápidamente. Cuando digo que traten de trabajar rápidamente es aquí en el momento. Después ustedes van a tener los apuntes, el PPT, y ustedes con calma en su casa pueden verlo detenidamente, pero en el momento de la clase necesitamos 0,05. 0,05. 0, le salió a Alonso. Ok, muy bien. 250 mililitros, como eso es agua, y esta tiene una gravedad de 1, es 250 gramos. 0,02% en su forma decimal, si lo dividimos entre 100, me da esto. Y lo hacemos de la manera metódica. 0,05 gramos, muy bien, como señaló la compañera Alonso. Entonces, aquí tenemos otro problema. ¿Cuántos gramos de ácido aminobenzoico serán empleados en la preparación de 8 onzas de una solución al 5% de alcohol al 70%? Jóvenes, aquí yo les quiero indicar lo siguiente. Cuando se utiliza alcohol en las preparaciones farmacéuticas, el alcohol se puede utilizar en diferentes grados. Se puede utilizar el alcohol al 50%, se puede utilizar un alcohol al 70% o se puede utilizar un alcohol al 95-96 grado, 95-96%. Entonces, lo que les quiero decir que aquí, este porcentaje de 70% simplemente me indica la concentración del alcohol que yo debo utilizar, pero que no se va a emplear en el cálculo. No sé si me estoy explicando. Es como la naturaleza, es como si fuese agua, ¿no? Entonces, el alcohol que se va a utilizar es al 70%. Aquí con este cálculo, el 70% no hay que hacer nada. Entonces, veámoslo. ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguien del grupo lo resolvió? Bueno, miren muchachos,
Si se acaba la sesión, voy a iniciar rápidamente porque tenemos que avanzar. Así que si 12. ¿Cuánto? 12. A ver, ¿le dio cuánto, Alonso? 12. 12. Vamos a ver, pues. 8 onzas fluidas. Sabemos que 8 onzas fluidas corresponde a 236,56 mililitros si lo multiplicamos por 29,57. Si no le dicen redondear, aquí no dice redondear, así que no redondeamos el valor de la onza fluida. Entonces, esto es en 236, es como si fuera 236 gramos. Estamos hablando de un 5%, 0,05%, 0,05. Entonces, eso le da, la joven le dio 12 porque ella utilizó el valor aquí redondeado de 240 por 0,05. Pero si utilizamos el valor de los 29,57, sale 11,83 gramos del ácido aminobenzoico. Recuerden, chicos, que esto ustedes lo pueden hacer por razón y proporción, análisis dimensional o bien por la fórmula que se les presentó hace un momento. Ustedes deben practicarla con las tres maneras, porque recuerden que ustedes se están formando ahora, posteriormente ustedes utilizarán el método que más les sea conveniente, pero ahora a nivel de este curso necesitamos que practiquen con todas las herramientas. Tenemos ahora otro ejemplo, indicamos, este es el caso, hace un momento vimos ejemplos donde estábamos buscando la cantidad de soluto. Ahora vamos a ver el caso donde vamos a buscar el porcentaje PV, cuando a mí me dan el peso del soluto y me dan también el volumen de la solución o preparación final. Para calcular el porcentaje PV de una solución o preparación líquida, cuando se da el peso de un soluto componente y el volumen de la solución o preparación líquida, se debe recordar que el volumen en mililitros de la solución representa el peso en gramos, como si fuese agua. Ok. Y tenemos un problema, traten de resolverlo. Inicien. ¿Cuál es el porcentaje PV de una solución de urea? Si 80 mililitros contiene 12 gramos de urea, utilicen cualquiera de los procedimientos, pero me dan la respuesta. ¿15%? 15%. A ver, Q. ¿15% qué? Peso volumen. Peso, volumen, eso me gustó. Siempre en estos casos me dicen volumen, PP o peso, volumen. Recuerden que esto es como los problemas. Ustedes me tienen que poner gramos, kilogramos, etcétera. ¿Verdad? Todo. Bueno, se va a cerrar la sesión. Voy a dejar de compartir la pantalla. Cierro y ingresamos nuevamente.